Hay muchos pensamientos muy propios sobre este tema. Sí, cada uno tendrá sus propios conceptos, pero qué bueno que hoy podamos esos conceptos nuestros dejarlos a un lado y venirnos a la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Alguien conoce cuál es la palabra de verdad? Las Sagradas Escrituras, amén. Vamos a hablar un poquito acerca del plan financiero o económico de Dios. Amén. Vamos a hablar un poquito de ello, vamos a irnos a las Sagradas Escrituras y quiero empezar diciéndoles que además de conocer las doctrinas fundamentales de la salvación, que en términos teológicos se llama soteriología, que ya hemos venido charlando durante todo este año en los discipulados, ¿verdad, pastor? Los jueves hemos venido hablando sobre la soteriología y algunas otras doctrinas fundamentales de nuestra salvación. Es importante describir algunos pasos del plan financiero de Dios y su doctrina. ¿Por qué decimos que es una doctrina? Porque la palabra doctrina viene de la palabra enseñanza. Ese es el significado bíblico de la expresión doctrina. Entonces, hablar del plan financiero de Dios es hablar de una enseñanza que está establecida en la Biblia, en la palabra del Señor. Incluso para dar apertura a nuestra escuela dominical, leímos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y verso 6, donde el mismo Señor, inspirando al apóstol, nos trae unas palabras que nos motivan para hacer la parte de las finanzas en la iglesia. Amén. Y donde acabamos de leer, entonces, se nos da a entender que el Señor requiere una fidelidad, una honradez en esta parte de la economía. Alabanzas al nombre del Señor. Creo que todos los que estamos acá, todas las familias, tenemos una economía. ¿Amén o no? Entonces, Dios nos ha dejado en su palabra un sistema financiero. Escuche lo que les voy a decir. Un sistema financiero que es la economía de la iglesia. Oigan, esto es muy interesante. Si podemos comprenderlo desde este punto de vista, el plan financiero o económico de Dios es el plan económico de Dios con su iglesia. O sea que la economía de la iglesia no se maneja como se maneja la economía del país, ni del municipio, ni del estado. La economía de la iglesia tiene una directriz bíblica, tiene una directriz divina. Y si nosotros podemos enamorarnos de esto que Dios nos enseña, vamos a experimentar cómo, aunque la sociedad esté en crisis, aunque la sociedad se encuentre en quiebra, la iglesia siempre estará victoriosa en esta área. Amén. Amén. Entonces es la economía de la iglesia, porque a veces cuando se habla de la economía en la iglesia se piensa que es la economía del pastor. No, es la economía de la iglesia, porque cuando hablamos de la economía de la iglesia no solamente estamos hablando de diezmos, sino que estamos hablando de ofrendas, estamos hablando de los votos que todos conocemos muy bien, que son ofrendas que nosotros hacemos porque son de un monto ya mayor del que manejamos en el bolsillo, es una ofrenda también, y también manejamos la parte de las primicias, que acá en el Rosal, como todos sabemos, se hace una dominical con Santa Cena y cabe la oportunidad para recordarles que este 6 de qué tenemos Santa Cena, tenemos ofrenda de primicias, gracias al Señor, y como las primicias son para el pastor Carlos Mendoza las ha entregado para la administración de la iglesia. ¿No les parece una bendición esto, hermanos? Entonces miren que no es la economía del pastor, porque quiero decirles algo bien importante en esta mañana. Aunque toda la iglesia se ponga de acuerdo y no traiga sus diezmos, Dios siempre sostendrá a su siervo. Amén, claro. Es que nosotros los siervos de Dios no dependemos de la iglesia. ¿Dependemos de quién?
del Señor. Y el Señor es el que toca el corazón de cada hombre, de cada mujer, porque ha oído la palabra, porque ha entendido lo que Él le explica, y entonces nos sentimos motivados y traemos entonces nuestra economía para bendición de esta hermosa iglesia. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. ¿Estamos contentos en esta mañana? Bueno, gloria al Señor. A veces cuando se tratan estos temas empieza a haber un silencio en la iglesia, pero yo me siento contento porque todos estamos apoyando, todos nos identificamos con este proyecto de Dios, amén, entendiendo que es un proyecto de Dios y no un proyecto de los hombres. Alabanzas al nombre del Señor. Definición de la palabra economía. La palabra economía o mayordomía viene del griego oikonomos, que es una palabra compuesta por oikos, que es casa, y nomos, que es dispensar o administrar. Entonces, cuando hablamos de la economía, hablamos de una administración. Cada quien recibe su economía y se vuelve en un ecónomo, en un administrador. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. También esta palabra oikonomos significa ministro, alguien que administra. Vamos a hablar de la administración de las finanzas en esta mañana. Lucas capítulo 16, versos 2 al 3. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser un mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, bueno, él hizo su reflexión. Vamos a dejarlo allí nomás. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1 al 2. Esto es muy importante. Así afirma el Señor en esta mañana: pues téngannos los hombres por siervos de Cristo y administradores. ¿De qué? ¿Administradores de qué? No está proyectado el versículo. Administradores de los misterios de Dios. La economía de la iglesia es un misterio. Sí. Yo he hablado con muchos hermanos y muchas hermanas y dicen: hermanos, vea, la economía que yo manejo es muy mínima, es muy poca, pero yo siempre uso el principio de Dios, primero Dios que todas las cosas. Y entonces yo me sorprendo cómo viene la provisión. Sin tener mucha economía, la provisión de Dios nunca falta. Alabanzas al nombre del Señor, porque esta economía de la iglesia es un misterio. Y no en el sentido del misterio como algo oculto, sino de algo que voy descubriendo siempre. ¿Sí? Algo que voy descubriendo y siempre voy descubriendo, y siempre encuentro luz, siempre encuentro claridad y siempre encuentro bendición. ¿Alguien ha tenido esa experiencia en su vida? Alabanzas al nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Pero dice, se requiere entonces de los administradores, que allí está la clave, que cada uno sea hallado fiel. Amén. La clave de la administración económica está en la fidelidad. Tito capítulo 9. Vamos a ver qué nos dice allí. Algo bien interesante. Porque es necesario que el administrador sea irreprensible. Oiga, sea irreprensible. Porque es el administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, oiga lo que viene, no codicioso de ganancias deshonestas, porque recordemos que para que yo sea bendecido en mis finanzas, debo ser fiel. Amén, debo ser fiel, no codicioso de ganancias deshonestas. Vamos por acá, muy bien. Y en primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, miren que tenemos una bendición, y es que podemos ser buenos administradores. Y eso es lo que requiere el Señor para nuestra bendición. Amén. Alabanzas al Señor. El Señor requiere fidelidad para nuestra administración. El sistema financiero de Dios. Desde el principio Dios estableció un plan financiero para su pueblo.
Usted lo lee desde los primeros libros de la Biblia y encuentra un plan financiero de Dios para su pueblo. Se hace necesario que toda persona llamada por Dios a hacer su voluntad sea consciente que Dios no solo provee para lo espiritual, que es lo que nosotros invertimos harto tiempo gracias al Señor, sino que también provee para la vida material de su iglesia. Amén. Así como provee para todo lo espiritual, gozo, felicidad, bendiciones, alegría, también provee para la vida material de la iglesia. El creador, Él es el creador y sustentador del universo. Amén. Él es el creador y sustentador. Qué bendición tan grande, ¿cierto? Aquí cabe una cuñita. Los hermanos que piensan casarse, a veces no tomamos el modelo de Dios. Miren que Dios, para poder traer al hombre, primero organizó todo, ¿cierto? En el sexto día creó al hombre, cuando ya le tenía todo listo, todo organizadito, lo puso allí y le dijo, mire, esto es suyo, administrelo. A veces los hombres no tienen ni trabajo y ya están pensando en conseguir novia. Ay, Señor, ¿por qué este silencio tan grande? Me siento solo en medio de tanta gente. Ay, ay, ay. Claro, y se casan y siguen siendo irresponsables, ¿cierto? Y eso hace que las finanzas, hace que la economía del hogar comience a tener una decadencia impresionante, porque si no responde ni siquiera con la esposa o la familia, entonces miren que es importante. El modelo es el Señor. Él es el creador y sustentador. Todo lo organizó y es nuestro sustentador. Amén. Entonces un hombre que piense en formar un hogar debe saber que tiene que por lo menos tener su trabajo para devengar su salario y así sustentar su familia. Amén o no. Eso tiene que ver con la administración. Principio de las finanzas. Según el Antiguo Testamento, las transacciones comerciales se hacían por medio del trueque. Cambiamos, yo le doy azúcar, usted me da carne, y yo le doy algo y usted me da otra cosa. Amén. Luego aparece la moneda y el sistema financiero. Ya por ahí, por varios libros de la Biblia encontramos que se habla de la dracma, se habla del talento, ¿cierto? ¿Han escuchado esas expresiones en la Biblia? Eso habla de las monedas que se movían en ese tiempo. Número 3, plan financiero de Dios. Dios como sustentador de la vida material, ¿alguien puede decir amén a eso? Dios como sustentador de la vida material reguló y controló a través de un plan las finanzas y esto condiciona al hombre de Dios. Principio bíblico, Salmo 24, 1 al 2. ¿Qué dice Salmo 24, 1 al 2? Muchos no lo sabemos, ¿verdad que sí? De Jehová es la tierra y su... O sea, todo es de Dios. Ese es el principio. Allí arrancamos nosotros. Todo es de Dios. Y si todo es de Dios, pues nada es de nosotros, ¿cierto? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la afirmó sobre los mares, ¿cierto? La fundó sobre los mares, dice la Biblia, y la afirmó sobre los ríos. Amén. Dice el Señor, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Administrar. De eso estamos hablando en esta mañana, de la administración, de la economía, ¿cierto? Alabanzas al nombre del Señor. Principio bíblico, Dios dueño de todo. Segundo principio bíblico, Dios dador de todo. Génesis 28, 20 al 22. Escuchen esto tan hermoso. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, eres el dador de todo, escuchen esto, y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, vamos en el verso 22, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y usted que ha leído esa historia, ¿cómo ve usted la vida de este hombre que habló eso a Dios? Próspero, Jacob, el patriarca de Israel, oiga. Es una nación ahora, vea.
Él es el dador de todo. Primera carta a las Crónicas, o primer libro de las Crónicas, perdón, 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo, oiga, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Alguien ha recibido del Señor por casualidad? ¿Alguien ha recibido del Señor por casualidad? Entonces miren que Dios sí nos da a nosotros, porque Él es el, ¿qué dijimos ahorita? Él es el dador de todo. Y el hombre es un oikonomos, un mayordomo. Dios demanda de todos sus discípulos. ¿Quién se siente aquí discípulo del Señor? A ver. ¿Quién se siente aquí seguidor del Señor? ¿Qué quiere decir discípulo? A ver. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El hombre como discípulo, Dios le ha hecho una demanda. La buena administración con fidelidad de todos sus bienes materiales y sus dones espirituales. Amén. Entonces, como Dios es el dueño de todo, dador de todo, sustentador de todo, el hombre es un mayordomo. Alabanzas al nombre del Señor. Y escuche lo que dice Mateo 14:20. Y comieron todos y se saciaron. Oiga, el hombre como administrador. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. A veces nosotros tenemos abundancia en la alacena, abundancia en la cocina, y encontramos por ahí desperdicios, ¿verdad? Eso es falta de administración. Sí, claro, y Dios nos demanda fidelidad en nuestra administración. Alabanzas al nombre del Señor. Así pues téngannos los hombres, ya dijimos, por servidores de Cristo y administrador de los misterios de Dios, porque el Señor exige que todos los que le servimos a Él seamos hallados fieles. Porque llegará un día, hermanos, en que tenemos que rendir cuentas. No cree ninguno eso. Mire que esto es tan bonito y tan delicado, que un día el Señor nos tomará cuenta de estas cosas. Y son tan sencillas porque tienen que ver con la administración material o física. Pero déjeme decirle, iglesia del Señor, que un día el Señor nos tomará cuenta. Ven acá y da cuenta de tu administración. Alabado es el nombre del Señor. El orden de la administración de las finanzas. Vamos a ver el orden de la administración. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay un orden de prioridades. Primero, Dios primero que todas las cosas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es el único Dios. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, la primera parte, el orden administrativo está en que pongamos a Dios en primer lugar. ¿Alguien aquí le da el primer lugar a Dios? Amén. Ese es el orden divino. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Amén. Él es primero que todas las cosas. Segundo, el sostenimiento de la familia, incluyendo los padres ancianos. Recuerden que Pablo le escribe a Timoteo con respecto a las viudas de la iglesia. Y sabe que él dice que hay unos requisitos para que una viuda sea puesta en la lista de ayuda. Dice que sea mayor de 60 años. Ese es el orden bíblico, mayor de 60 años, que haya sido fiel a su esposo, que haya criado hijos, buenos hijos, y que realmente sean aptos, buenos para la sociedad. Amén. Y termina diciendo, porque si alguno tiene viudas en casa, alguno de los hermanos, ¿cierto? Ellos deben primero aprender a tener cuidado de sus padres. Amén. Porque el que no cuida de los suyos y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que alguien que no ha conocido la palabra del Señor. Entonces miren que el orden empieza así: Dios primero que todo, luego nuestra familia, incluyendo los padres ancianos. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Número 3, los pobres y necesitados. Hablamos del prójimo. Primero Dios,
nuestra familia y luego los necesitados. Amén. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, economía, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y mire que tenemos un orden bien hermosísimo. Alabanzas al nombre del Señor. Y yo quiero terminar con esto en esta mañana. Dar es indispensable para recibir. Amén. Claro, porque cuando yo doy, tengo mi mano abierta y lista para recibir, ¿verdad que sí? Amén o no. Alguien abre su mano, entrega y Dios llena esa mano. Gloria al Señor. Lo primero que hay que mirar sobre este punto es que debe haber generosidad. Generosidad. Éxodo capítulo 35, verso 4. Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Escuche lo que viene allí. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Generosidad. Oro, plata, bronce. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras de los hijos de Israel. Escuche lo que viene aquí tan interesante. Mire, hombres y mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, generosidad, para traer para toda obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces, primero, generosidad. Número 2, darse primeramente al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 5. Y como lo esperábamos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Oigan, mis hermanos, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Porque de eso se trata esto. Si yo no comprendo que esto es para la obra del Señor, entonces no pasará nada. No pasará nada. Siempre oiremos, escucharemos y entraremos en debate, y a mí me parece que sí, a mí me parece que no, a mí me parece que es así, a mí me parece que es asá, porque no nos hemos entregado al Señor de corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Y esto hay que hacerlo de corazón. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No, aquí no necesitamos que nadie nos mire. Aquí no necesitamos limosnas, no es por necesidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria al Señor? La promesa está aquí, mire, te bendeciré y serás bendición. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Esos somos nosotros, los descendientes de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Y en la carta a los Gálatas dice la Santa Biblia que los que somos de fe somos descendientes ¿de quién? De Abraham. Mire, nosotros tenemos esa promesa. Alabanzas al Señor. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No es solo, oiga, no es solo para que guarde. El principio es: te bendeciré, porque es que hay gente que le gusta todo guardar y guardar y guardar, y cuenta allí y cuenta allá, y no es solo para guardar. Oiga lo que dice, no es solo para guardar. El principio es: te bendeciré
y bendecirás. Oiga, ese es el principio. Dios me da y yo doy. Dar es fórmula divina. Dios establece que para recibir hay que dar. Y de otra manera no funciona. Igual que una fórmula para hacer cualquier otra cosa, ¿cierto? Cuando se altera, no funciona. Es como Dios dice y no como a nosotros nos parece. Escuche lo que dice Lucas capítulo 6. Dad y se os dará. Oiga, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma vara que mides, os volverán a medir. Oiga, bien impresionante esto, ¿cierto? Alabanzas al nombre del Señor. Honra a Jehová con tus bienes, dice el proverbio, ¿cierto? Honra a Jehová. Dios me ha dado, pues puedo honrarlo a Él, ¿cierto? Porque lo recibió de tu mano, de eso te damos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos ahora, mire. Y serán llenos los graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dar se compara con la ley de la siembra. Como en lo material, así también en lo espiritual. Por eso os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y eso es natural, ¿cierto? Si un hermano que labra la tierra quiere tener una cosecha grande de maíz y siembra 10 metros por 10 metros, ¿será que es grande la cosecha? Pero si siembra 5 hectáreas, y si siembra 20 o si siembra 30, miren eso tan interesante, ¿cierto? Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Oiga lo que dice el pastor, complementando. Se siembra un granito. Un granito. Hablemos del maíz. Un granito y se recogen en una mata. Malito, 2 o 3 mazorcas. Bien grandotas así. Oiga, esto es bien interesante. Qué bueno que pongamos atención a esto que estamos hablando, ¿cierto? Alabanzas al nombre del Señor. El ciclo financiero de Dios es muy sencillo. Escuchen el ciclo financiero. Dios me da para que yo dé. Y cuando yo doy, Dios me da. Así es el asunto. Y si Dios me da y yo no doy, entonces ¿qué pasa con ese ciclo? Se corta, ¿cierto? Se estanca. Entonces, ¿cómo es el ciclo financiero de Dios? Dios me da para que yo dé. Y cuando yo doy, Dios me da. ¿Cómo les parece esa bendición? Ese es el misterio de las finanzas de la iglesia. Hay otro trabajo más. Ay, pero ¿por qué tanto programa? ¿Por qué tanta plata? Pues hermano, aproveche el ciclo financiero de Dios. Dé a Dios porque Él le da. Dele, porque si Él no le da, usted no da nada. Pero es que hermano, Dios nos da realmente. Y Dios nos da exageradamente. Entonces Dios me da, pero si yo amarro lo que Dios me da, entonces ahí se corta el ciclo. Entonces, ¿cómo es el ciclo financiero de Dios? Con esto estoy terminando ya. Dios me da para que yo dé. Y cuando yo doy, Dios vuelve y me da. Así es que se manejan las finanzas de la iglesia. Y los que sabemos eso y lo hemos puesto en práctica, somos bendecidos. ¿Alguien se siente bendecido en esta mañana? Bendecido soy cada día que yo vivo, bendecido soy. ¿Sí se siente así en esta mañana o no? Al levantarme por la mañana, al acostarme al anochecer, bendecido soy. Bendecido soy, todos de pie. Bendecido soy cada día que yo vivo. Bendecido soy, al levantarme por la mañana, al acostarme al anochecer. Bienvenido soy. Aleluya. Entonces, ¿cómo es? Dios me da para que yo dé. Y cuando yo doy, Dios me da. Ahora sí arranquen ustedes a ver, por el tono de ustedes. Bendecido soy, cada día que yo vivo, bendecido soy. Al levantarme por la mañana, al acostarme al anochecer,
bendecido soy, bendecido soy, y bendecido soy. Amén. Bendecido Esta soy. iglesia es bendecida. Cada día que yo vivo bendecido soy. Al levantarme por la mañana, al acostarme al anochecer, bendecido soy, bendecido soy, bendecido soy. Así es la iglesia del Rosal, bendecida, soy. bendecida. Cada día que yo vivo bendecido soy. Al levantarme por la mañana, al acostarme al anochecer, bendecido soy, bendecido soy. Alguien dice o puede pensar en esta mañana: yo no doy porque no tengo. Alguien puede pensar así: hermano, pero es que yo no tengo para dar. Pues la respuesta es: usted no tiene porque no da. Esa es la respuesta. No siga pensando que usted no tiene para dar. No, ¿yo qué voy a dar? No, cuando usted comience a dar, Dios le da. Porque Dios da y usted da y vuelve Dios a dar. Es un ciclo, es un círculo. Levantemos nuestras manos y demos gracias al Señor. Soberano Jesús de Nazaret, muchas gracias en esta mañana, Señor. Hemos recordado algo muy elemental, muy sencillo y muy importante para la iglesia, Señor. Hay un plan financiero, un plan administrativo para esta iglesia, Señor. Tú lo has determinado en la palabra, Señor. Tú eres primero, Señor. Debemos dar con alegría, con generosidad, nuestro corazón dispuesto, Señor. Y sabemos, Señor, que tu bendición se mueve maravillosamente en nuestras vidas. Gracias por habernos venido o por habernos traído, por haber podido venir y escuchar tu palabra, Señor. Recordar tu consejo, Señor. Tu bendición para esta iglesia, Señor. Guárdanos de regreso a nuestros hogares, Señor. Bendícenos para poder volver esta tarde a respaldar a nuestros jóvenes, a acompañarlos, Señor. Que tu bendición sea sobre toda esta hermosa iglesia, que aportamos con tanta alegría, que aportamos con tanta generosidad. Sigue, Señor, derramando tu bendición. Sí, Señor. Oh, gloria al Señor. Te honramos en esta mañana, Señor. Que tú nos hayas movido con esta enseñanza a ser más generosos, Señor. A dejar de pensar con nuestros propios pensamientos y más bien sujetarnos a lo que tu palabra nos dice. Tu palabra es nuestro consuelo. Y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me a su nombre, ayudará. a su nombre sea el reconocimiento, Señor. Oh, aleluya. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Aleluya, a Él sea la gloria. Un aplauso al Señor. Un aplauso fuerte a Él. Un aplauso a Él. Él es merecedor de nuestra fidelidad. Aleluya, Cristo vive. Amén, amén, amén. Está terminada la escuela dominical. Salúdense en el nombre del Señor.
Aleluya, gloria al Señor.